Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler de la serie Yell Poison Slow. Honestamente, mis amigas son hermosas y atractivas. Lo he visto tantas veces que puedo mostrarme indiferente, explicó la doctora, esperando aclarar la confusión de la mujer que escuchaba atentamente. Entendía que alguien que confía en su apariencia podría sentirse un poco desanimante la indiferencia. Entonces, ¿qué te gusta?, preguntó Pag. Sé tú misma, no hagas nada que no esté en tu naturaleza, respondió. Entonces, ¿te gusta la sencillez? Probablemente. Voy a nadar ahora, dijo la doctora sumergiéndose en la piscina, pero Pag se quedó mirando su reflejo en el agua antes de reírse. La belleza no debería utilizarse para conquistar a la doctora. Las risas llenaron la piscina, llena de felicidad, aunque la bromista recibió una mirada severa de la doctora. Ella no estaba asustada. Cuanto más se acercaba, más sabía Pag cómo hacer que la doctora la perdonara. También descubrió que a la doctora le gustaba que le hablara de forma cariñosa y adorable, con algunas bromas juguetonas. Lo más importante es que a la doctora no le gustaba que ella la molestara o la amenazara. Pero de una cosa estaba segura, era que la doctora era una excelente nadadora. Incluso durante una carrera divertida, Pag se cansaba, mientras la doctora parecía relajada, como si la carrera fuera solo un calentamiento. Bren, estoy agotada. Necesitas hacer más ejercicio. Solo unas pocas vueltas y ya estás cansada. Me rindo. ¿Entonces nadas a menudo?, preguntó Pag, agitando la mano en señal de rendición. Tenía curiosidad por saber los pasatiempos de la doctora. Solía nadar a menudo. He estado ocupado últimamente, dijo, sin querer admitir que la razón por la cual no nadaba tanto era porque alguien estaba alterando su rutina. Pag no dijo nada más, pero nadó, hasta donde descansaba la doctora, aferrándose a ella. ¿Cómo puedo ser una buena nadadora? Ya sabes nadar, solo necesitas practicar más, le dijo ella. Entonces, si quiero ser buena en algo, necesito practicar mucho. Y mejor si es contigo, ¿verdad? Este es un poco astuto de tu parte. Tú misma lo dijiste, si quiero mejorar, necesito practicar. Entonces debemos practicar juntas. Practica sola, voy a cambiarme. Me llamaste Lisa, pero tú eres quien sale primero de la piscina, bromeó Pag, haciendo sonrojar a la doctora. Le encantaba esa atmósfera, burlándose de la doctora, hasta que se rió y se sonrojó. Y concluyó que a Pag le gustaba todo sobre la doctora. Para cenar optaron por acudir a la zona especial del hotel, reservada para que los huéspedes pudieran contemplar la puesta de sol. La vista nocturna al mar de Pattaya puede no ser natural como la de otros destinos naturales, pero era adecuada para quienes trabajaban y no tenían tiempo de viajar lejos de Bangkok. Pren llamó Pag, haciendo que la doctora, que estaba disfrutando del atardecer, volviera su atención a ella. Dime, en realidad te conocí antes de la boda. ¿Cuándo? En la despedida de soltera. Te subiste en el auto equivocado, pensando que era de tu amiga, continuó. Y luego te llevé a mi habitación, estabas tomada y te quitaste la ropa. Pero no te hice nada, solo dejé una marca, confesó Pag. Contando los hechos de esa noche, quizás comenzó con admiración por la bella mujer tomada, pero al conocerla quiso conquistar a la mujer que inicialmente la trataba como alguien repulsiva. Pero ahora ya no era así. ¿Me estás diciendo esto para hacerme pensar que eres una buena persona?, preguntó. No, quiero que sepas que esa noche me impresionó la hermosa mujer que eras. El doctor no dijo nada, se giró para mirar el mar. Una sonrisa se dibujó en su rostro, haciéndola fingir que se tocaba la cara. Para aquellos que comenzaron a revelar sus sentimientos, sabían que lo que decía estaba cada vez más cerca del corazón de Pren. El buen ambiente hizo que empezaran a expresar sus sentimientos, y poco a poco sus corazones iban latiendo y uniéndose. Aunque muchos corazones comenzaron a latir sincronizadamente, este no fue el caso de Nan, quien estaba extremadamente frustrada al intentar encontrar a Pag. La noticia la hizo sentir escrutada por la sociedad, preguntándose qué pasó y por qué la famosa actriz la despidió como su manager. ¿A dónde fue Pag? ¿Por qué no pude encontrarla? Casi tiró el teléfono por la frustración de no poder localizar a la persona que necesitaba. Llamó y envió mensajes de texto, pero no hubo respuesta, como si estuviera tratando de evitarla. Su estado de ánimo había sido cada vez más irritable últimamente. Las cosas más pequeñas podían irritarla, quizás porque estaba embarazada, provocando cambios en ella. El hombre con el cual esperaba casarse parecía impredecible y la mujer que pensaba que siempre estaría a su lado y quien podría manipular había cambiado. Se preguntó si había tomado la decisión correcta al quedar embarazada para atrapar a un hombre, que ahora la trataba como si no valiera nada. El sonido del timbre interrumpió los pensamientos de Nan, haciéndola sonreír. En ese punto solo podría ser una persona. Aunque él no la valoraba, seguía viniendo a verla con frecuencia, y su romance seguía siendo el mismo. El bebé en su vientre era la única ventaja que tenía sobre él. Si él todavía se negaba a casarse con ella le mostraría que podía hacer eso y más.
Su romance siempre había sido así. Él acudió a ella para liberar su estrés y ella nunca lo rechazó. No era solo un hombre guapo, era perfecto en todos los sentidos. Y lo más importante, era el hombre que ella amaba, incluso si a veces el amor la lastimaba. Pero al final ella siempre encontró la felicidad en ello. La primera vez que lo conoció se llevaron bien de inmediato, aunque se asustó cuando él le reveló sus preferencias en el dormitorio. Su dinero la hizo olvidar sus miedos y dejar de lado sus sentimientos, y ella terminó enamorándose tanto por su apariencia como por la felicidad que le brindaba. Ella era solo una mujer que tuvo que luchar sola. Sus padres no eran lo suficientemente ricos para mantener a sus hijos durante la educación superior, por lo que tuvo que hacer todo lo posible para tener una vida cómoda. Y su vida mejoró cuando conoció a esa mujer llamada Pag. Sabía que esa amiga cercana estaba enamorada de ella, así que aprovechó la oportunidad para beneficiarse. Pero su importancia para Pag disminuyó gradualmente, especialmente después que descubrió que Nan estaba embarazada. Nan sabía lo herida y decepcionada que estaba esa mujer, pero no creía que Pag realmente fuera capaz de dejarla ir. Ahora ella no estaba tan segura. Los cambios le hacían temer perder la comodidad que siempre tuvo con Pag. Tenía casi 2 meses y ante los ojos de su amiga ya no era importante. Su mano tomó el teléfono para llamar a la persona que tenía en mente, pero cambió de opinión y revisó la noticia de entretenimiento esperando nuevos chismes. Pero cuando vio la noticia sobre la villana, casi gritó. La noticia mostraba a la actriz mirando a la mujer sentada a su lado con ojos llenos de amor, aunque el rostro de la otra mujer no era visible, mientras contemplaban juntas el atardecer. ¿Fue por eso que la bella villana decidió separarse de ella? Alguien vio a Pag mirando a otra mujer hermosa a su lado, y mirándolo con ojos amorosos. ¿Cómo podría mirar a otra mujer? ¿Quién era esa mujer que le quitó a la persona que podría darle todo? Han pasado 3 días desde que regresaron de vacaciones y ha retomado su horario habitual de trabajo. Pero lo que fue inusual para todos los que vieron a la encantadora cardióloga fue su nuevo brillo, que hizo sonreír a las personas. La doctora ya no parecía impasible ni preocupada. Lo que era más extraño era que así al final de la jornada laboral, una hermosa mujer llegó al departamento y esperaba hasta que la doctora terminara sus rondas. A veces incluso entraba a la sala de exámenes y la doctora se demoraba demasiado y salían juntas. Todos tenían curiosidad y desconfianza, pero solo podían mirar porque la hermosa mujer llevaba una máscara y lentes. La curiosidad fue compartida por la doctora Ladán, quien fue informada sobre el asunto. Recientemente, el ex prometido de su amiga no estaba causando ningún problema, pero ahora una mujer estaba visitándola. Lo sorprendente fue lo cerca que parecía la doctora Pren con esa mujer, permitiéndola esperar y a veces incluso entrar a la sala de exámenes fuera de horario. La doctora Lada estaba demasiado ocupada para observar de cerca, pero estaba feliz de que su amiga pareciera feliz y no estresada por los acontecimientos recientes. Aún no había discutido el tema que les preocupaba. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo, no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios, estaré leyéndoles. Disculpen por no responder, pero siempre las leo. Cuídense mucho, bye bye.